En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Les saludo muy cordialmente, como cada semana que Dios nos permite encontrarnos por lo menos por este medio. Yo sí gozo de la presencia de mi hermano Alonso acá conmigo. Te saludo en este día. Igualmente, saludo y bueno, feliz de seguir hablando de un tema súper importante que a veces lo dejamos de lado, como es la violencia vicaria, ¿verdad? Sí. Fue el tema que empezamos la semana pasada. Correcto, esa sería entonces la segunda parte. Correcto. De esta serie de la violencia vicaria. Uh-huh. Y se llamaba, o se llama vicaria, ese tipo de agresión a partir del 2012 por la psicóloga clínica Sonia Vaccaro. Uh-huh. ¿Y qué es? Resumiendo, pues un victimario que resulta ser la pareja de la víctima, va a procurar infligir un profundo daño a su pareja, violentando directamente a los hijos en común para lograr, como todo común denominador de la violencia, el control. Entonces, ataca directamente a los hijos para atacar indirectamente a su pareja. Eso es violencia vicaria. Sí, es un ejercicio sumamente malvado. Sí. Porque o sea, no encuentro las palabras para describir esas acciones. Sí. Y ahora, para seguir con el punto, yo te hago una pregunta. Okay. ¿Qué hacer en contra de la violencia vicaria? Porque, ¿qué pasa? La efectividad de la violencia vicaria, es decir, usar a los hijos como objetos de amenaza o ataque, llega al punto de que muchas mujeres en medio de una relación muy violenta no va a procurar el recurso del divorcio ni denunciar a su agresor. Eso es importante. O sea, es decir, medidas cautelares. Correcto. Ni solicitar la mitad de los bienes con tal de que el agresor, quien ya ha demostrado de lo que es capaz, no goce de la custodia de los hijos. Entonces, estamos ante un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque las amenazas de te quitaré a los niños si intentas divorciarte o si intentas poner medidas cautelares, etcétera, esto es una realidad que tenemos. Que no vamos a decir necesariamente dentro de la iglesia, aunque no lo excluye. Correcto. Pero recordemos que estos podcasts están para que nosotros nos informemos porque formamos parte de una sociedad y de ese tipo de realidad está implícita en nuestra sociedad. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que explicaste muy bien y resumiste el concepto, ¿verdad? Y las prácticas que eso trae, ¿verdad? ¿Qué hacer? Bueno, pienso en dos propuestas muy puntuales. Primero pienso en un principio que hemos asumido ya en el Ministerio Levanta, ¿verdad? Que cuando se educa acerca de las estrategias, de los tipos de violencia, ¿verdad? Etcétera, sea cual sea, cuando se identifican por las víctimas estos tipos de violencia, damos un paso adelante y esta es la propuesta, que la víctima misma sepa confrontarla. O sea, que la víctima sepa qué implica la violencia doméstica, la violencia vicaria, que sepa identificarla y sepa confrontarla. Idealmente, si fuera posible, paréntesis, es un tema que deberíamos hablar de redes de apoyo. Es un tema sumamente importante, ¿verdad? Claro. Idealmente, con un grupo de apoyo, redes de apoyo, ¿verdad? Pueda confrontar al abusador. Una frase que creo que vos la usas repetidamente es que la ignorancia en sí misma es un estado de vulnerabilidad. El no conocer, no estar correctamente equipado con el conocimiento correcto, hace vulnerable a una víctima. Y cuando el abusador nota en su víctima más vulnerabilidad o más espacios de una insana vulnerabilidad, son campos abiertos para que pueda seguir trabajando. Entonces, primero, que la víctima sepa identificarla y confrontarla. Segundo, también, ¿verdad? Parte del gran peligro de la violencia relacional en estas parejas, en cualquier forma que sea, es cuando se normaliza, ¿verdad? Se da como esto es lo que debe pasar, así es la vida, se normaliza, ¿verdad? En la familia, pero para normalizarse, es importante recordar que tuvo que haber sido permisiva de una forma progresiva en frecuencia e intensidad de actos violentos. Es decir, que no fue una vez que pasó y ya está, sino que se va repitiendo y cada vez es más seguido y más intenso la forma de abuso, en este caso puntualmente hacia los hijos. Si un día el abusador, y no estoy justificando, pero no implica que un día la persona, sea esposo o esposa, se equivoque y
inflinja un daño emocional, verbal, físico a un hijo y se dé cuenta y se arrepienta y no se repita, Claro. no estamos hablando de un concepto como tal. Sí. Pero si estas prácticas se normalizan como él es así, Ajá. él se enoja y grita y los golpea, él se enoja y los insulta, pero cada vez los actos son más frecuentes y más intensos en cuanto a los golpes, las palabras, es evidente que se está dando eso, entonces no se debe normalizar, se debe frenar por completo. Qué bueno, qué bueno. Y ponerlo dentro de el concepto de la violencia vicaria, recordemos que es un ataque directo a los hijos para lograr un ataque indirecto. En la pareja. Y estos dos puntos son muy importantes. Poderla identificar, paso 1. Porque imagínate, sí. Y una vez que se identifique, que ya se sabe cuál es la estrategia de la violencia vicaria, no permitir bajo ninguna circunstancia la normalización de ese trato. Ahora, vos hablaste de señales, ¿verdad? Porque esta permisividad es debido a no saber identificar que en el mismo seno de la familia se están dando ciertas señales de alarma. Exacto. Por eso decíamos que la vulnerabilidad es un estado terrible de ignorancia, de desprotección a la misma familia. Porque si una mujer, en este caso víctima, no sabe identificar que ella misma y sus hijos están siendo atacados porque no le pone nombre a sus sensaciones, a sus experiencias, entonces va a mantenerse en un estado perenne de vulnerabilidad, porque lo puede confundir con la manera en que soy amada, digamos, me controla porque me protege, correcto, etcétera. Pero todo está dentro del marco de la ignorancia. Exacto. Y hablo ese término desde una perspectiva, llamémosle, no peyorativa, digamos, no estamos insultando, exactamente. Todos somos ignorantes por supuesto. en todas las áreas, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de no saber identificar, no ponerle el nombre y apellido específico al maltrato. Así que te pregunto, entonces, ¿cuáles señales de alarma son las que necesita, en este caso, una mujer, si fuese el caso, ¿verdad?, identificar en la normalización de una violencia vicaria? Pienso en una, para comenzar, el cónyuge potencialmente violento, ¿verdad?, intenta, y vuelvo a la palabra, normalizar el que los hijos estén presentes en medio de discusiones con su pareja cargados de violencia verbal. O sea, que no le importa que los hijos estén para lanzar todo un bombardeo de palabras y palabrotas. Exactamente. Básicamente. Ellos están presentes y comienzan a percibir que esto es lo normal. Esta es la dinámica de nuestro hogar. Así funcionamos. Entonces es una señal de decir no. O sea, aquí hay que cortar. Evidentemente es una forma de abuso hacia la víctima, pero también se comienza a abrir el espacio para esta violencia vicaria que estamos hablando. ¿Pero qué se mostraría entonces ahí? Primero, que los niños son objetos, objetivizan o se cosifican, ¿verdad? Y no importa que le escuchen gritando, no le importa que el fin que es el daño para la pareja, no le importan las consecuencias en los hijos. Entonces, por eso es que muestra esa intención. No me interesa si lastimo a nuestros hijos con tal de lastimar a la víctima aún más. Cuando decís cosificación es utilizar los hijos como cosas. Como cosas. Son que de hecho es lo que hace el abusador con su víctima. Claro, es un objeto más de la casa. Interesante. Es decir, está enfocando toda la situación solamente en una parte, en agredir verbalmente, en ese caso, en ese periodo donde están juntos, agredir verbalmente o como sea, físicamente, a la esposa. No importa que estén los hijos. Exacto. Claro, entiendo. Entonces, si no está luego físicamente con la esposa, los hijos, como han seguido siendo cosas, ahora sí van a ser instrumentos para seguir atacando a la esposa en este caso. Y otra vez, hablamos esposo-esposa, que el esposo es el malo y no es esa polarización. De acuerdo. Estamos tratando de no decir siempre lo mismo, ¿verdad? Sí. Y lo digo por otra vez, es simplemente que suele ser lo más común, ¿verdad? Ahora, también puede darse violencia verbal de parte de la mujer hacia su esposo. Pero estamos tratando de resumirlo cuando hablamos que el victimario generalmente es el esposo y la víctima la esposa. Totalmente de acuerdo. También otra señal es el cónyuge abusivo dentro del hogar no muestra interés en cubrir las necesidades de sus hijos, ¿verdad? Será el otro cónyuge
que tiene que ir a la farmacia cuando se requiera, tiene que cocinar, tiene que ver qué es de comer, tiene que dedicarles tiempo de juego, porque el abusador está simplemente en su trono en su casa, ¿verdad? Y en la otra parte, no cuidando lo que es su responsabilidad. Nuestros hijos, mis hijas son mi responsabilidad y de mi esposa, compartido en toda la amplitud de la palabra. Okay. Este abusivo va a descuidar, aún estando en casa, las necesidades básicas de estos niños o de sus hijos. Qué interesante. Son señales entonces que se dan otra vez en la convivencia del hogar. Correcto. Señales de alarma Sí. que pueden intensificarse cuando ya, digamos, esa pareja, por una u otra razón, estén en una separación definitiva. Correcto. Entonces ya tenemos dos señales. ¿Alguna otra? Los hijos son manejados o son manipulados para los intereses de control del cónyuge que está abusando, ¿verdad? Hacia su pareja. Si no llega rápido al trabajo, estos chiquitos van a pasar hambre. O sea, estando la persona Estando allí él en la con casa, los hijos. él o ella, estando en la casa. Venite rápido del lugar donde estás porque mientras no vengas, aquí no se come. Es Claro. así. Y en los pleitos, ¿verdad? Entre los cónyuges, suelen haber expresiones como yo no voy a ir al partido de los niños, yo no voy al acto de la escuela. ¿Qué tanto estaban esperando ellos? Exactamente, una actividad familiar, estaban esperándolo, iba a suceder, pero por algo se le salió el control del abusador y dice ya nadie va. Y frustra las expectativas de sus hijos, que lo hablamos hace un par de programas atrás, los frustra, hiere a la víctima, hiere a los hijos, simplemente porque no quiero ir y nadie va. Qué doloroso esto, ¿verdad? Mientras estás hablando me imagino el cuadro. Por ejemplo, el niño con el uniforme del partidito, con la bolita, porque está organizando ir al campeonato de la escuela. Exacto. Hay una discusión entre esposos y dice, pues entonces aquí nadie sale. Y el niño se pone a llorar con un dolor pero intenso. Y entonces, tras de eso, le va a decir, ves, si no hubieras discutido conmigo, Claro. entonces Juancito no estuviera con esa situación. Fue por tu culpa. Él está llorando por culpa tuya. Exacto. Y usted cállese y deje de llorar. Ajá. O sea, se normaliza, como hablamos en un punto. Sí. Suena como algo que hemos visto. Claro. Y como, es así. Pero estamos hablando que es un concepto de violencia hacia la víctima y violencia vicaria, dañando a otra persona en sustitución de quien es la víctima. Y a este nivel, mi hermano, sí puede generalizarse más en todo tipo de hogar, Sí, creyente claro. o no creyente. Totalmente. Porque claro, cuando hablábamos en el podcast anterior de que llega un victimario al punto del infanticidio, podríamos caer en el error de decir, qué dicha, yo nunca pasaré por eso, ¿verdad? Entonces yo me libro de colocarme como un violento vicario. Ajá. Yo jamás me pasará por la cabeza matar a mis hijos, para ser específico. Pero ¿qué tal esto que acabamos de decir? Ya no vamos al paseo familiar porque acabamos de tener una diferencia de criterios que como no se hizo o se pensó como yo quiero, ya entonces exploto en hostilidad y entonces aquí ya la familia no se mueve. Claro. No vamos al paseo, no vamos a compartir con tal, no vamos a hacer esto o lo otro. Esa cotidianidad estoy seguro que sí abre un espectro más amplio Sí, claro. en creyentes y no creyentes. Y lamentablemente también a veces se caen en la espiritualización de las cosas, ¿verdad? Y se quiere interpretar esto de una perspectiva de mucha piedad o de mucha apariencia, y sí es lamentable. Sí. Algo que pensaba también mientras hablábamos es el hecho de que, vamos a ver, si en estas dinámicas familiares hubiera una separación definitiva, ¿verdad? La parte abusadora probablemente no va a cambiar sus actitudes. Claro. Si la pareja se separa, la parte abusadora va a persistir en desarrollar esas formas de violencia hacia los hijos, ¿verdad? Paso por ellos mañana a las 4 y nunca pasó. Claro. Sí, yo le compro zapatos al hijo y nunca los compró. Y todo con el fin, obviamente, de dañar a la víctima. Claro. Pero está también infligiendo daño a los niños que en este caso reciben la ofensa directa. Inclusive pienso que puede aumentar. Sí. ¿Por qué? Porque va a haber mayor tensión relacional con su pareja. ¿Y por qué mayor tensión relacional? Porque se ha perdido el control directo hacia ella. Claro. Entonces, perdiéndose ese control directo, esa sed de tener el control de alguna manera, entonces muy posiblemente va a aumentar
esa violencia vicaria. Sí, es así. Lamentablemente es así. Ahora, en el programa anterior tocamos un tema que creo que es muy importante volverlo a poner sobre la mesa, y es cómo enfocar o cómo procurar una legislación comprometida en contra de la violencia vicaria, porque es un tema muy complicado, y otra vez hacemos la salvedad. En algunos casos, otra vez hay esposos que se divorcian y son muy buenos padres, presentes, cariñosos, etc. Pero ¿qué pasa cuando desde la óptica de la ley no hay una legislación que proteja esta forma de violencia, donde se afectan a los niños y le dan la custodia o grandes libertades para que el abusador permanezca cerca de los niños a quienes se está violentando? Bueno, aquí podemos decir en términos sencillos porque nosotros no es nuestra área definitivamente, sí. Entonces tenemos que hablar pues de la manera más sencilla y general, pero conocemos, ¿verdad?, que para que una ley civil se formule, o sea, una ley civil son esas normativas dictadas legítimamente por el Estado, ¿verdad?, para que entendamos. El problema, o sea, para que una ley se formule, un problema debe visibilizarse y encontrarse con una ética política. Es decir, porque sin ética política las leyes no se van a adecuar a las necesidades de los ciudadanos. Como ciudadanos podríamos nosotros tener una ética personal, claro, pero esto no va a sancionar a un maltratador. Es decir, aquí podríamos estar diciendo en una ética personal, la violencia vicaria realmente es malo, por ejemplo. Okay, estamos hablando de una ética, pero necesitamos que esta ética personal se eleve a una ética política para que una ley diga, sí, la violencia vicaria es algo malo que hay que sancionar. Entonces, aunque nosotros estemos aquí hablando y hablando, una ley nunca va a sancionar a un maltratador en esta línea de violencia, claro, por ejemplo. Porque no se ha evidenciado. Claro. También, por otro lado, mientras hablamos de esta ética personal y ética política, aunque contamos con una ley moral y nos esforcemos por crear una concientización social en contra de la violencia vicaria, como lo que estamos haciendo ahora. Exactamente, estamos tirando el tema sobre la mesa para poner en perspectiva. Concientizando. Excelente palabra, concientizando. A pesar de la concientización que estamos procurando, a pesar de los estudios, análisis, etcétera, los hechos comprobados, quizá verbalmente, ¿verdad?, por parejas que han pasado por esto, se requiere de leyes específicas para que una justicia específica se aplique. Claro. Porque podemos hablar 1000 veces de esto, pero si no hay una ejecución, no hay una ley identificada y puesta en práctica, seguirán habiendo casos, quizá lo menos, pero estarán, donde la violencia vicaria siga desarrollándose hacia los hijos para lastimar a otra persona. Y perdón, nada más agrego algo más. Vos dices algo muy importante que quiero resaltarlo. Quizá en familias cristianas, probablemente, y en la mayoría de familias no cristianas, probablemente no se llegue a un asesinato de los hijos. Creo que es el menos de los casos, ¿verdad? Gracias a Dios, pero lamentablemente los hay. Ahora, sin marcar diferencia entre cristianos y no cristianos, sí es muy común entonces la persistencia de violencia hacia los hijos para lastimar a la víctima. Y en este caso, al no haber una ley aplicable hacia el violento vicario, va a persistir. Y de formas quizá, como yo mencionaba anteriormente, espiritualizadas. Formas de decir, esto es entre ella y yo, y ella no se somete, ella no me apoya, él es un abusador, él es un tirano, él es un dictatorial. Entonces, para que sufra, le voy a dar por donde le duele. Y se sigue perpetuando la violencia sobre los hijos. Y nosotros, pues como creyentes, mi hermano, sabemos que nos regimos por la ley de Cristo, es decir, la ley del amor. Correcto. Y esta ley del amor, pues, actúa directamente en nuestra conciencia. Por lo cual, no esperaríamos la normalización de este recurso. Como aún estamos influenciados por el pecado, se espera, como va a decir el apóstol Juan, si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Es decir, si yo digo, nunca me va a pasar, yo estoy siendo mentiroso. Pero el Espíritu Santo nos conserva desde nuestra conciencia para que nosotros no habituemos, no hagamos común esto. Uno. Y luego la otra parte, la pareja que también es cristiana, sabrá por medio del Espíritu Santo
también discernir lo bueno de lo malo. Correcto. Que es lo que habla Hebreos. Entonces, esta combinación no procura entonces que eso se haga muy común, que en cada discusión que se tenga en un hogar cristiano, de repente el recurso va a ser esto, atacar a los hijos. Sí, hay que considerarlo realmente y evaluar y tal vez, yo no sé, si alguien que nos escucha pues queda con esa duda, ¿será que yo he hecho esto, verdad? Sí. Ahora, lo hablamos, no sé si este programa o el pasado, no me acuerdo, de que un acto individual, y a ver, no estoy justificando un acto aislado de violencia, está mal y punto. Pero un acto aislado de formas de violencia no implica que haya una presencia en amplitud de la palabra de estas formas de violencia. Es cuando se repite cada vez más frecuentemente y con mayor profundidad, mayor intensidad los actos violentos, ¿verdad? Sí. Y por eso el esfuerzo de este tipo de programas, porque vos empezaste hablando de que para que nosotros confrontemos aquellas cosas en nuestro propio hogar, tenemos que aprender a identificarlos. Claro. Entonces, si a través de este programa la persona que escucha dice, nunca había escuchado de esto, o por lo menos hasta ahora lo entiendo, ya a partir de allí yo lo puedo identificar en patrones que pueden darse en nuestro propio hogar, y a partir de identificarlo vamos a confrontarlo y le ponemos nombre. Mira, me parece que estás utilizando el hecho de no ir a una actividad especial para nuestros hijos para seguir manteniendo la hostilidad hacia mí. Correcto. Y eso no está bien. Eso se llama violencia vicaria. Se está identificando. Correcto. Donde opera entonces el arrepentimiento del Espíritu Santo, dado en el creyente, pues para que confiese su pecado y para que prospere, como dice la palabra. Totalmente de acuerdo. Y es esa buena introspección, ¿verdad? Desde un conocimiento adquirido. El conocimiento por sí mismo, pues, ahí queda. Pero cuando se aplica, se pone en práctica, eso no trae los frutos necesarios. Sí. Y bueno, es que debido al pecado, la vida social sería imposible si sus complejas relaciones y estructuras fuesen dejadas a la improvisación de cada uno, mi hermano. O sea, y de hecho, un ejemplo lo tenemos al final del libro de los jueces. Claro. Y en medio del libro de los jueces repite también. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Jueces 21-25. ¿Verdad? Entonces, vemos acá una forma de que todos los creyentes podamos estar comprometidos en contra de la violencia vicaria por medio de la oración, ¿verdad? No sé si recordabas lo que decía Pablo en Primera de Timoteo. ¿Lo leo? Sí. Primera Timoteo 2, 1 y 2 dice: exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La Nueva Versión Internacional lo traduce como para que llevemos una vida digna. Y obviamente, como Pablo también lo ha mencionado anteriormente, las autoridades civiles llevan la espada. Por algo llevan la espada. Romanos capítulo 13, versículo 14. Por algo llevan la espada. Es decir, tienen una autoridad dada por Dios para ejecutar estas leyes de protección a las personas que lo requieran. Y por eso decimos que una participación nuestra como creyentes es orando por las autoridades civiles, que son las que tomarán la decisión. La ética política. Es decir, primero nosotros tenemos que denunciar para que vaya siendo relevante que se está sufriendo esto una y otra vez. Exactamente. Muy bien. Y luego llevar a una ética política orando para que las personas que están en esos cargos puestos por Dios empiecen a hacer o la formulación de leyes o la regulación de las leyes para ir ampliando el marco de protección hacia la víctima, sea hombre o sea mujer. Y que puedan crear los instrumentos y herramientas necesarias para poder identificarla y poder combatirla desde un marco legal que es el recurso dado por Dios para no podemos hacer justicia propia. Exacto. No podemos como iglesia entrometernos en temas que salen de nuestra, usemos la palabra jurisdicción, sino que hay un recurso dado por Dios donde se pueden tratar todas estas cosas de una manera correcta, ¿verdad?
Y amplió que esta ley no solamente es para protección de la víctima indirecta, en el caso de violencia vicaria, Claro. es para protección de los que están sufriendo, en este caso los hijos. Correcto. Porque no es que se salen de la escena por estar hablando de víctima de violencia vicaria. Es que son niños que siguen y continúan siendo maltratados por sus cuidadores, Claro. siendo objetos para otro fin. Correcto. Entonces son leyes que contemplen también la figura de las víctimas directas, en este caso que son los niños o las niñas. Y lo entendemos también como un modelo preventivo, es decir, niños que tengan que pasar por esta experiencia o que han pasado por la experiencia de ser los receptores de violencia vicaria, van a crecer con estas heridas, con estos traumas en su mente y en su corazón, y evidentemente van a reproducir de alguna forma en su desarrollo conductas, pensamientos, heridas, etcétera, asuntos pendientes, ¿verdad?, que no se trataron por permanecer en un estado de víctima, en este caso vicaria. Sí. Y además, creo que para, por lo menos de mi parte, concluir la idea, si unimos este recurso de la oración, de la que estamos hablando, orar por nuestras autoridades para que vivamos dignamente, dice, ¿verdad?, que bien que queda todo, Sí, ¿verdad? sí, encaja. Para que vivamos dignamente, reposadamente. Unirlo con la acción respectiva con que Santiago también lo presenta en su carta, es decir, acompañada de actos específicos según nuestras posibilidades. Entonces, así vamos a vivir la parte colaborativa de nuestra oración. No es solamente pedirle al Señor por las autoridades civiles, sino nosotros denunciar. Esa es la parte que nos compete. Correcto. O sea, comprometidos con los intereses del reino, justicia y paz. Justicia y paz, elementos fundamentales de la justicia. Claro que sí. Como dice el dicho popular, ¿verdad? No queda bien, pero lo voy a decir igual. A Dios rogando y con el mazo dando. Es la idea que estás diciendo, ¿verdad? Sí. Voy a orar para que las autoridades civiles y Dios guíe a las personas puestas en ese lugar para que sean conscientes, pero igualmente voy a cumplir mi rol. Sí. Desde mi posición en esta sociedad, ¿cómo puedo yo entonces actuar en cosas concretas, ¿verdad? Sí, para sí. que esto por lo que ore también tenga un encarrilamiento hacia una efectiva ley, ¿verdad?, que pueda proteger a muchas personas que son vulnerables y frágiles. Y qué interesante tema. Dije que yo no iba a hablar más, pero No importa, es que tenemos tiempo. abriste unos segunditos ahí. Mira, porque oramos por la concientización de las autoridades civiles. Bien, pero necesitamos procurar esa concientización por medio de evidencias. Entonces, yo tengo el punto de decir, voy a orar para que de repente haya una concientización. De un momento a otro, se levanta una persona, un grupo de personas y dicen, vamos a aprobar este tipo de leyes o vamos a regular esta ley. Así, porque amanecieron así. Pero nosotros procuramos esa concientización por medio de denuncias, reuniendo evidencias. Correcto. Y entonces también el Señor actúa en esas dos vías. Está la evidencia y con la evidencia seguimos orando que sean incitados, ahora sí, con la evidencia que se presenta para que haga su respectivo trabajo de protección. Exacto. Regulación de las leyes para que expandan ese marco de protección. Totalmente de acuerdo. Es la dinámica que va a encaminarnos hacia un marco más amplio, más intencional también de protección a víctimas y vulnerables. Que también mientras mencionabas esto, que pensaba, ¿qué rol debe cumplir la iglesia en esto? Si la iglesia debe encerrarse en 4 paredes y quedarse ahí, pues, en sus actividades. Y no estoy hablando, personalmente no estoy de acuerdo con esas marchas y esos bloqueos de vías, ¿verdad? Que ciertos grupos cristianos han optado por esas marchas y cierres y manifestaciones, ¿verdad? Pues yo particularmente no estoy de acuerdo con esto, ¿verdad? Sino de cuál es el rol de la iglesia de una forma inteligente, intencional, presentar y por las vías civiles. Es decir, ¿qué recurso tengo yo como iglesia de poder poner sobre la mesa de liderazgo de la iglesia, de las personas que son miembros de la comunidad? Decir, ok, estamos trabajando en esta dirección, ¿cómo podemos acercarnos al gobierno para probar que hay una forma de violencia donde personas en vulnerabilidad y fragilidad? Santiago habla, 1.27, de que la verdadera religión es cuidar de los huérfanos y las viudas. Evidentemente no está hablando de ir a orfanatorios e ir a asilos de ancianos. Está hablando de cuidar al vulnerable, al frágil, al que no tiene recursos. Sí. Y en este caso, la víctima y los receptores de la violencia vicaria no tienen recursos. Están aislados por un abusador. Entonces, ¿cómo la iglesia
desde su posición, Efesios 6, 18 creo, desde su posición, guardando su lugar, su posición, van a decir, ok, esto es lo que podemos aportar desde un marco del rol de la iglesia en la sociedad, desde un trasfondo bíblico, y con el fin de llevar el evangelio, ¿verdad? No un evangelio social ni político, sino desde una perspectiva misional. Cómo traer, vos mencionabas los conceptos de justicia y paz como valores del reino. Cómo podemos llevar esta justicia y paz, que son valores del reino de Dios, traerlos en un mundo donde evidentemente estamos caídos por el pecado. Incentivando a la sociedad, si nosotros precursores, como los que estamos manteniendo y sabemos los principios del reino de Dios, y entonces impactamos a la sociedad inteligentemente. Exactamente. Que lo hagamos bien, que lo hagamos inteligentemente. Claro. Y no estamos hablando de que por esto la sociedad va a ir mejorando. Creo que la sociedad va en decaimiento y va de mal en peor, ¿verdad? Y creo que es así. Pero sí podemos llegar a personas cercanas y personas que pueden hacer una diferencia en nuestro tiempo, en nuestra generación. Mejores niveles de contención. Correcto. Sí. Y eso es mejor que no tener niveles de contención. Para vivir dignamente. Claro que sí. Ese es el punto de Pablo. Exacto. O sea, ¿por qué orar por los reyes? Y ya yo me extendí también, tenemos tiempo. ¿Quién estaba en el trono de Roma cuando Pablo pide orar por reyes? Estaba Nerón. Nuestro amigo Nerón, claro. Nuestro queridísimo Nerón, planeando cómo incendiar la ciudad, ¿verdad? Y orquestar mientras el incendio se iba dando. Y Pablo dice, oremos por ellos, oremos por los reyes, por los que están en eminencia, en autoridad, porque ellos van a ser quienes se nos permitan, usados por Dios como instrumento de Dios, que es claramente un concepto bíblico. Dios está por encima de los gobernantes, se los pone y los quita. Por ellos vamos a vivir dignamente. ¿Para qué? Para seguir compartiendo las buenas nuevas del evangelio. Lo mismo aplica a nuestro concepto, en nuestros tiempos, ¿cómo vivimos dignamente? Bueno, sí. ¿Cuál es nuestra posición? La oración, la concientización y las vías inteligentes, las vías bíblicas y saludables para levantar la voz, Proverbios 31:8, por aquellos que no la tienen. Que no tienen voz, así es. Muy bien. Pues bueno, bastante claro. Y nos da pues el camino para hablar del recurso institucional en contra de la violencia, si Dios lo permite, para la otra semana. Perfecto, como un recurso institucional. Adelante entonces, próxima semana. Nos vemos entonces, gracias por la atención y nos vemos si Dios lo permite. Así nos vemos. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr, en Facebook como LevantaCR o contáctenos al correo alonso@levantacr.org.